Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Relato País. Hoy hablaremos sobre el arte girardotano, con una de nuestras eminencias, Jaime Gómez Arias, un personaje que ha marcado la historia de nuestro municipio en cuanto al arte. Antes de hablar de Jaime Gómez, hablemos cómo empezó el arte en el mundo y en Colombia. El arte en el mundo no tiene fecha de orígenes, ya que las primeras culturas y las primeras civilizaciones empezaron a marcar su propia tendencia en cuanto a pinturas y esculturas propias, tales como el arte rupestre, tales como en el tiempo paleolítico y neolítico. Ellos mismos empezaron a crear sus propias invenciones por medio de sus jeroglíficos, por medio de sus murallas, por medio de sus esfinges, como es el caso de la cultura egipcia, y muchas de aquellas civilizaciones que todavía quedan sus legados, como las 7 maravillas del mundo, como todas aquellas cosas que podemos observar en todo el mundo, todos aquellos pergaminos, todas aquellas cosas que quedaron plasmadas en toda la humanidad. Ya en Colombia nos acercamos al arte a partir del año 3500, donde las primeras culturas colombianas que habían, las primeras culturas indígenas, empezaron a marcar todos aquellos principios del arte por medio del tallaje de piedras, por medio de las cerámicas, por toda aquella cultura que podemos observar todavía, como aquellas muestras en vasijas y en muchas murallas, especialmente en la zona colonial. A medida que iban llegando los españoles, iban llegando todas aquellas colonias que se asentaron acá en nuestro país, el arte empezó a cambiar, ya que vendría el arte con réplicas europeas, el arte barroco, y aquí se empezaron a plasmar nuevas figuras del arte en lienzos, en cuadros, que demostraban cómo era el virreinato acá en Colombia, donde pasamos de la época colonial a la época precolombina y a la época colombiana, donde estamos ubicados ahora. A medida del tiempo, el arte ha evolucionado, pero ha tenido buena aceptación por medio de la gente, ya que han existido artistas excelentes, como ha sido el caso de Fernando Botero en Medellín, como ha sido el caso de Alejandro Obregón, colombo español de Barcelona, que tuvo obras excelentes en nuestro país, Lucy Márquez y nuestro gran pintor Jaime Gómez, que desde su niñez en Girardota empezó a hacerle caso a su padre, cómo empezar a pintar los pesebres los 24 de diciembre, exponiendo las montañas de Girardota, luego pasando a las montañas de la región andina, y después de muchos estudios y de mucha influencia de la filosofía griega europea, ha podido destacarse en el mundo, en muchos países, por sus lindas y hermosas obras. Conozcamos la historia de Jaime Gómez y la importancia en Europa, en el mundo y en nuestro municipio. Soy Jaime Gómez Cadavid, natural de Girardota, Antioquia, en donde nací, hice mis estudios primarios, viví hasta los 35 años y luego partí para Europa y me radiqué en París. Tengo 70 años y vivo allá desde los 35 años. Hice estudios primarios en Girardota, estudios secundarios en Medellín, estudios universitarios también en Medellín, de Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana, y estando en la Universidad Pontificia Bolivariana alterné estudios en la Escuela de Bellas Artes, pero solamente durante un año, en donde aprendí el dibujo clásico. Al terminar la universidad, trabajé como docente, como profesor de literatura y español en 2 colegios, para luego, al cabo de 3 años,
dejar ese trabajo y dedicarme completamente a la pintura. O sea que profesionalmente pinto y vivo de la pintura desde la edad de 22, 23 años, diría yo. Los artistas que más me han ayudado a desarrollar mi acercamiento al arte son los pintores clásicos del Renacimiento europeo, pero tampoco puedo olvidar y dejar de mencionar a pintores orientales de China y de Japón. Hay uno que me ha interesado mucho que se llama Xi Tao, un pintor chino del siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de que no se vea mucho en mis cuadros, me ha interesado también estudiar el arte desarrollado por otras culturas, culturas latinoamericanas, culturas de antes de la conquista. Es decir, todo lo que he logrado encontrar como información acerca del arte me ha servido para desarrollar mi interés de representación a través de los cuadros. Indudablemente que lo que más se nota es la influencia de pintores italianos, y yo admiro mucho a pintores, este es alemán, como Durero, otro holandés como Vermeer, indudablemente pintores italianos como Leonardo, como Antonello de Messina, como, bueno, tantos otros italianos. ¿Qué concepto le merece Fernando Botero? Fernando Botero me parece que es un gran pintor, admiro mucho su dibujo, admiro mucho su técnica, admiro mucho su capacidad de trabajo, admiro mucho su concepción del color, su trabajo del color. Sin embargo, admiro mucho también los temas que nos presenta con sus cuadros. Sin embargo, la manía, lo que yo diría como manía, su manera de que las personas sean gordas, ese hieratismo, pero es una cosa muy personal, no me gusta mucho, pero como le digo, admiro muchísimo sus buenos dibujos, su buena pintura, su buena técnica, su gran capacidad de trabajo, y admiro también mucho su, digamos, el desarrollo, ¿cómo diría uno? Profesional, sí, ha logrado que su obra sea de una talla internacional sin necesidad de ponerle a esto el asunto económico, ¿no? Yo creo que es de interés internacional. ¿En qué países ha expuesto sus pinturas, maestro Jaime Gómez? En Colombia, varias ciudades de Colombia, en Francia, en varios lugares en Francia, en varias ciudades de Francia. He expuesto también en tres ciudades de Estados Unidos, Washington, Nueva York y Miami. En países del este asiático, en Singapur, en varias ocasiones, porque una galería parisina que tiene sucursal en Singapur me expuso varias veces allá. Participé en una exposición itinerante durante un año a través de todo el este asiático, Japón, China, Corea, Vietnam, en Costa Rica, no más, ¿no? ¿Se pueden hablar de cuántos países ha tenido la oportunidad de conocer? No, más bien pocos, Horacio, porque yo no soy gente de mucho viajar. No. Específicamente a sus pinturas. No. Por turismo. Digamos, por turismo, no me ha gustado mucho el turismo, no me ha gustado mucho llegar a lugares hoteles que no conozco, camas en donde, etcétera, idiomas que no conozco, no sé qué me van a servir de comida, en fin, no me ha gustado mucho, pero conozco algunos países,
sobre todo con interés de visitar los museos, España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Ecuador, Perú. Maestro, de sus pinturas, de tantas que ha realizado, ¿cuál es la que más admira? No tengo admiración específica, en especial por ningún cuadro, pero obviamente que me han gustado algunos más que otros. Como casi siempre desarrollo temáticas a través de 15, 20 cuadros. La primera temática, cuando estaba en Colombia, que eran únicamente montañas, siento mucho afecto por esos cuadros que eran únicamente de montañas, de las montañas de los Andes, desde Colombia hasta Chile, que recorrí precisamente con el interés de verlas. Después, cuando llegué a Europa, una serie de la cual conservo también mucho afecto, una que llamé Camino de la Fuente, en donde se representa una alameda con unos 30 cuadros colgados de lado y lado, es decir, unos al frente de los otros, en una extremidad una fuente y en la otra un manantial. Esa obra se presentó completa en una exposición en Hamburgo que hacía homenaje a la ciudad de Medellín. Delifrutas, un dulce sabor para compartir con amigos y en familia. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Delifrutas Girardota. Contactos 604-454-6174. WhatsApp 321-857-1626. Prestamos servicio a domicilio. Visítanos y conoce nuestra gran variedad de copas de helado, ensaladas de frutas, cafés, crème, waffles y nuestra línea fitness. Delifrutas, calle 15, número 5A93. Shopping del estilista, shopping del peluquero, los más grandes en precios bajos. Nueva dirección, shopping del peluquero, carrera 15, número 712, Mall San José, Parque Principal de Girardota, diagonal a la Catedral. Teléfono 604-358-7137. Shopping del estilista, carrera 16, número 68, Parque Principal. Teléfono 604-419-2403. Venta de artículos para peluquería, tintes, champú, secadores, planchas, aseo personal y mucho más. Por la compra de un kit de maquillaje, te ofrecemos totalmente gratis la capacitación en automaquillaje. Acércate e encontrarás asesoría de un estilista profesional. Café de la Cascada, café tipo exportación, Girardota, Antioquia. Café tipo artesanal, cosechado y seleccionado a mano. Contacto Jorge Luis Vergara, 321-607-3344. Café de la Cascada, un buen café. Arrendamientos Don Benja es una empresa de legado familiar, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. En esta se ofrecen los servicios de arrendamientos, ventas, avalúos, desenglobes, hipotecas y realización de contratos. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Carrera 17, número 7207, al lado del Colegio Neosistemas. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Arrendamientos Don Benja. Contacto 604-289-5855. Corporativo 321-809-4788. Arrendamientos Don Benja.
administración de inmuebles en general. Le decía que guardo un cariño especial por esa obra que se presentó en Hamburgo, porque era una representación que me tocó hacer por la ciudad de Medellín, invitada especial a esa feria internacional. Tengo también cariño por otra serie de cuadros de formato cuadrado, 80 por 80. Todos los cuadros son 12. Tienen un enmarcado pintado como si fuera una ventana, en el dintel de las cuales podría decirse hay un objeto, una pintura de una fruta o una composición con un fondo de un paisaje. Todos esos cuadros fueron editados en un almanaque por una compañía colombiana, Army, una compañía de ropa. Por eso guardo también un cariño especial. Últimamente un cariño muy especial por las pinturas de una serie que presenté en una exposición en el 2019 en la Alcaldía de París, que se llama Huertos Interiores. Son pinturas de frutas y de flores pues, que vienen de las huertas, pero con un sentido de que el huerto es más que aquel en donde se hacen los objetos que nos alimentan. El huerto es interior, es decir, el alimento interior del pensamiento que nos ayuda a vivir y a vivir mejor. Maestro, ¿por qué lo inspiran las montañas? Porque me doy cuenta que en las montañas precisamente usted se inspiró para tantas obras. Horacio, ¿cómo no me van a inspirar si aquí en Girardota uno está encerrado entre dos montañas que apabullan? Y de niño recuerdo que lo que más me gustaba era acostarme en la manga, mirar la montaña del frente y las nubes que o salían o se ocultaban por ellas. Y cuando decidí ponerme a pintar, ante todo escogí un tema, para no pintar un poco a la topa tolondra, un día un animal cargado de panela, al otro día una señora sentada en una silla, al día siguiente unos pájaros volando, no. Entonces escogí un tema y fue el tema del paisaje, y pues escogiendo el tema del paisaje y no queriendo hacer representaciones de paisajes folclóricos, una portada de una finca con una veranera o un muro con orquídeas, ese tipo de paisajes no. Entonces escogí pintar montañas, pero montañas de una manera muy general, no folclóricamente, sino muy general, la tierra y el cielo. Sobre Girardota, ¿hay algún trabajo en especial? Sí, claro, uno de esos primeros trabajos con montañas es una obra de 11 cuadros de 1 metro por 1 metro cada uno, que se exhiben el uno enseguida del otro en forma circular, porque representan las montañas de Girardota en una vista de 360 grados. La primera vez en que se presentó esta obra fue en el Planetario de Medellín, después en la Cámara de Comercio de Medellín, y aquí en la casa se encuentran colgados en el comedor de mi casa. Son las montañas de Girardota, sí. París ha sido sitio de llegada donde pernoctan muchos hombres de la pintura, como usted, grandes pintores. ¿Por qué París? ¿Qué hay en París tan especial que...? París es un polo de atracción cultural desde antes de la Edad Media, porque es un punto muy central, una confluencia, un punto confluente de caminos, y ese punto confluente de caminos fue un punto confluente de ferias comerciales y luego paulatinamente un punto confluente de culturas,
y establecido ya con mucho, digamos, muy conformadamente desde la Edad Media con la enseñanza en los colegios y en las universidades. La Universidad de la Sorbona viene de esa época y los grandes colegios de Francia. Y entonces ha sido un polo cultural de atracción desde hace mucho tiempo para toda la humanidad, y con un resurgimiento por allá en 1910, se llamaron los años locos, cuando la gente que podía, los ricos, podían ir a gastar dinero a París y, como decían ellos, encanallarse, es decir, ir a fiesta. París era una fiesta. Hay un libro de Hemingway que se titula así, París es una fiesta, de aquella época. Y esto ha hecho que la ciudad tenga lugares de acogida para todas las ciencias y las artes, y que la mayoría de lo que sucede culturalmente, le digo no únicamente de arte, sino científicamente, pasa por París. Así París no sea el origen en este momento de tendencias culturales o tendencias artísticas, por lo general pasan por París para mostrarse ahí o como para tener el sello de París. Entonces, pues vivir en París representa una gran facilidad para enterarse de todo lo que pasa en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo pasa en muchas partes del mundo y pasa a la vez por París. ¿Cuántos años ya oficialmente como pintor profesional? Pues tengo 70 años, empecé profesionalmente cuando tenía como 22, 23, que empecé a vender cuadritos. Bueno, a propósito de esos cuadritos, maestro, algo simpático que recuerde, anécdotas cuando vendía sus cuadritos. No, pues la suerte de que cuando hacía exposiciones aquí en Medellín al principio, alrededor de la mitad de la exposición estaba ya vendida antes de la inauguración. Eso me entusiasmaba mucho. Y anécdotas muy divertidas. Cuando llegué a París, yo vi que había artistas que vendían sus cuadros en la calle, dibujos en la calle, y yo un buen día me dije, pues bueno, yo también voy a intentarlo. Y así, para contar la historia rápidamente, puse mis dibujos en una carpeta, abrí la carpeta, estaban más o menos bien pegaditos, no tan bien pegaditos en la carpeta, abrí la carpeta, sopló el viento y se los llevó todos. Y entonces yo los vi rodar por la calle, los carros pasarles por encima, lo cual fue también para mí una enseñanza. Yo dije, para mí no es esto, y nunca más lo volví a hacer, pero es una anécdota curiosa, graciosa. ¿Recuerda por cuánto vendió su primer cuadro? Ay, no. No. Pues no, yo no recuerda más o menos. En aquel entonces eran pesos. Sí, sí. Y yo no recuerdo por cuántos pesos se vendió el primer cuadro. Es que... Ni a quién se lo vendió tampoco. Sí, el primer cuadro sí recuerdo a quién se lo vendí. Eso fue en la primera exposición que hice en la sala de exposiciones de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Un amigo me dijo que allá había una sala, él dirigía la sala de exposiciones, y que allá había posibilidad para que yo expusiera, que llevara mis dibujos. El director era José María Bravo Betancourt. Pues entonces ahí hice una exposición y me halagó mucho que 3 cuadritos fueran comprados inmediatamente, pero no recuerdo por cuánto. Sí. En su concepto muy personal, ¿cómo define el arte? No, pues el arte es, digamos, una expresión que tiene el ser humano, una expresión de sus sentimientos y de sus conocimientos, muy libre como toda expresión. Depende siempre de la persona que la haga, de sus capacidades de expresarla, de expresarse,
y de los intereses de lo que quiere expresar y también del interés a quién le quiere llegar. El arte es lo más libre que hay, por eso también acoge tantas cosas diversas y por eso también acoge tantas críticas diversas y tantos amores y desamores. Por sus pinturas, ¿qué familias de pronto tradicionales, de reconocimiento, no sé si mundial o de Sudamérica, no sé, qué personas ha podido conocer precisamente por el arte, por sus pinturas? Pues yo creo que le sucede a la mayoría de los artistas. Esto nos permite conocer gente de toda índole, ¿sí? Porque en la sociedad gente de toda índole se interesa al arte. Los unos con un interés, digamos, intelectual y los otros con un interés especulativo. Por el lado del interés intelectual, pues me ha permitido conocer pensadores, profesores e investigadores, no solamente colombianos, sino también pues, franceses, porque como yo vivo en París, me ha permitido conocer pensadores del orden de Michel Serres, uno de los últimos filósofos franceses que nos teníamos mucho cariño. Y venía a mi casa con frecuencia. Y desde el lado, digamos, desde el punto de vista, digamos, del otro tipo de gente que se interesa al arte, desde el punto de vista económico, pues me ha permitido conocer a gentes que tienen acceso a objetos carísimos, o sea, gente que tiene mucho dinero para poder. Mis cuadros no es que sean muy caros, pero los que coleccionan arte coleccionan obras que cuestan mucho. Eso me ha permitido conocer gente que tiene pues mucho dinero, no digo con ello de gran clase social, obviamente, pues, cierto, de mucha educación, etcétera, pero gente que colecciona arte. Sí me ha permitido conocer gente que colecciona arte y otros artistas, obviamente, otros artistas no solamente pintores o escultores, sino también de la canción, músicos clásicos, porque después el interés mío, ¿no? A mí no me interesan malumbas y shakiras y no tengo nada en contra de ellos, pero no es mi interés. Entonces me ha permitido conocer artistas clásicos, Cecilia Bartoli, directores de orquesta, Gustavo Dudamel, etc. Maestro Jaime Gómez, de sus pinturas, por ejemplo, ¿le ha tocado regalarle una pintura a una persona que de pronto la ha admirado pero que no tiene dinero? Lo hago con mucha frecuencia y lo empecé a hacer desde cuando estaba aquí en Colombia. Después de haber estudiado dibujo en Bellas Artes, que me aburrí un poco para continuar allá, porque el asunto de la disciplina pues no había, ¿no? La gente iba con otro interés diferente al mío. Entonces yo dije, yo creo que yo puedo continuar solito aprendiendo a pintar. Y luego, para poder pintar, según me interesaba a mí con buena técnica, hice un taller con un pintor argentino que dictó un taller en Medellín, Héctor Giuffré. Pero asistí también durante 4 o 5 años al taller de grabado del Museo de Antioquia. Sí, entonces cuando estaba allá en el Museo de Antioquia, como era un taller de grabado, cada imagen, uno saca muchas estampas de la misma imagen y yo me di cuenta de que estaba acumulando una cantidad de estampas. Y cuando viajaba en el bus entre Girardota y Medellín, Medellín y Girardota, o en los buses en Medellín, yo veía que alguna persona se interesaba, que iba leyendo un libro, y yo soy un poquito metido a veces, es decir, soy de fácil conversación con la gente, y de pronto les decía, ¿a usted le gusta el arte, esto y lo demás allá? Y yo casi siempre tenía alguna imagen y les decía, pues tenga, yo se la regalo. Y no solamente de esa manera, sino también de otra manera. En la Bienal, la Cuarta Bienal de Medellín,
yo participé con una obra, era una pintura de 90 centímetros de alto por 11 metros de largo, una pintura de montañas en la cual había estampados 5 grabados, 5 xilografías. Pues esas xilografías las estampé en 22.000 ejemplares y cada quien que pasaba y que miraba la pintura podía coger, si yo no estaba ahí presente para regalarle un grabado, lo podía coger y llevárselo. De hecho, hay gente que me encuentro y me dice, ay, yo tengo los grabaditos que tú regalaste o que me regalaste en la Bienal. Sí, regalo con frecuencia, sobre todo a la gente que, obviamente que a la gente que le gusta, ¿cierto? Pues porque a quien no le gusta, ¿quién le va a dar chicharrón a uno que no le gusta comer chicharrón, ¿me entiende? No vale la pena. Maestro, en sí, ¿qué es xilografía? La xilografía es una técnica de grabado en madera. La palabra xilografía viene del griego xilos, madera, y grabados, dibujo o descripción en madera. Se trata de una imagen que uno hace sobre una plaquita de madera y luego a través de un entintado con un rodillo y una postura de un papel encima, más la presión suave de la mano de una prensa, uno saca una estampa. Eso es una xilografía, porque se hace con madera. Pero si esa matriz, ese sello, se lo hace con linóleo, se llama linografía. Si ese sello se hace con piedra, se llama litografía. Si se hace con una placa de zinc, se llama zincografía. Si se hace con offset, ahora le llaman litografía offset, ¿sí? Etc. Esto de relato paisa, historias reales, contadas por los propios protagonistas. Vamos a unos importantes mensajes y ya regresamos. Lubricantes Aires del Parque le ofrece toda clase de lubricantes, accesorios y todo lo relacionado para su automóvil. Filtro de aceite, transmisión, caja, aire. Llámanos al 604-289-2392. Estamos ubicados a menos de media cuadra del parque principal. Invita a su distinguida clientela a que nos visite en la nueva dirección, carrera 15, número 5B44, local 203. Pedro Vergara lo atenderá como usted se lo merece. Natursalud, tienda naturista. Nos encuentra en la carrera 14, número 627, detrás de la iglesia del parque. Teléfonos 604-358-0427 y 305-312-7031. Síguenos en redes sociales y conoce nuestros productos naturales. En Facebook como Natursalud y en Instagram como Natursalud Girardota. El titán de los remates. Venta, mercancía de marca, tenis, bullinería, camisetas, lencería y mucho más. Estamos ubicados al frente del antiguo Bancolombia. Dirección calle 6, número 1408. El titán de los remates. La revolución en mercancía. En Hircania le ofrecemos servicio de restaurante, cafetería y bar, además de comidas rápidas. Horario de atención, 6 de la mañana a 12 de la noche, todos los días, incluyendo los domingos y festivos. Hircania, restaurante y bar. Dirección, carrera 17, número 10A02, Girardota, Palmas del Llano. Nos encuentra en Facebook como Hircania. Contacto 604-289-4799, 312-244-8951. Hircania, el mejor lugar para estar en familia y con los buenos amigos. Visítanos y te convencerás. Supermercado Girardota, el de las ofertas y los precios bajos. Miércoles y viernes en frutas y verduras,
con el 25% de descuento. Carrera 15, número 5B29. Teléfonos 289-1184 y 321-838-5866. Encuéntranos en Facebook como Supermercado Girardota. Jesús Emilio Gómez, su señor padre, el maestro Jaime, ¿por qué fue motivo de inspiración para sus pinturas? Mi papá tallaba madera y pintaba cuadros, sí, también, pero sobre todo pintaba anuncios de los comercios de Girardota y le gustaban mucho los pesebres. Esto lo he contado millones de veces. Para el pesebre me pidió que pintara yo el telón y me enseñó cómo mezclar colores y yo pinté un paisaje. Entonces lo primero que pinté fue un paisaje. Tal vez eso también influyó mucho en que lo primero que yo pintara ya, digamos desde el punto de vista profesional, fueran paisajes. O sea que desde ahí ya empezó su interés por la pintura. Sí, mi interés por la pintura empezó desde muy joven. Seguramente por verlo a él, de una parte, y de otra parte, pues tal vez también vena genética. Pero digamos un interés ligero, pues ya un interés de dedicación profesional empezó a los 20 años. ¿Ha sido profesor de pintura en París? No profesor de pintura, sí, pues propiamente dicho no, porque no he dado clases de pintura en ningún colegio, en ninguna escuela ni nada, pero con mucha frecuencia he preparado alumnos que se presentan a las grandes escuelas de arte. Allá, para entrar a una escuela de arte, el alumno tiene que llegar con una carpeta de 40 trabajos, 20 dibujos y 20 pinturas, y a muchos de ellos les he enseñado a dibujar y a pintar para que pasen ese concurso, y hasta ahora todos lo han logrado. Esporádicamente, si alguien me pregunta pues, o si le quiero dar clases de dibujo, de pintura, con mucho gusto lo hago, obvio, pagando. Entonces he llegado a tener alumnos, pero alumnos, digamos, aficionados a pintar. ¿Cómo ve la motivación para la pintura en Girardota, por ejemplo? No sé, Horacio, como yo no vengo a Girardota sino un mesecito cada año, un mesecito y medio, no alcanzo a darme cuenta. Pues, pero de pronto le han hecho, no, ¿alguien le ha hablado acerca de eso? No, yo me imagino que es como en todas partes, es un interés muy escaso, porque es algo de lo cual no participa la educación desde la infancia. O sea, en las escuelas no nos enseñan a expresarnos con imágenes, nos enseñan únicamente a expresarnos con palabras. Entonces, la expresión por las imágenes, que es el dibujo y la pintura, se ve relegada a algo muy atrás, desgraciadamente, porque es un tipo de expresión que incentiva y permite la creatividad y la imaginación que es tan necesaria para el desarrollo de todas las otras actividades en la vida. Finalmente, maestro Jaime Gómez, y agradeciendo su gentileza para con Relato Paisa, su recomendación, su consejo para las personas que están comenzando a amar la pintura, ¿cómo deben realmente comportarse? Pues amando más la pintura a quien le guste, que cada vez le guste más, pero sobre todo abordando el asunto con seriedad hacia sí mismo, con seriedad hacia sí mismo, con buen estudio, con buena base, con buen pensamiento, con buena conciencia de lo que está haciendo, muy conscientemente de lo que está haciendo, no a la topa tolondra. Obviamente que hay muchas personas que cuyo interés es recreativo, lo cual es muy bonito, ¿sí?
y muy agradable, es interrecreativo porque le digo que produce una sensación muy agradable de paz, de tranquilidad, de sentirse contento consigo mismo y con el mundo, de relajamiento, o sea, como una actividad de aficionado es muy loable, pero para el que tenga la intención profesional necesita, yo creo que, estudiar mucho la historia del arte y saber a conciencia cierta por qué está haciendo arte de esa manera. Maestro Gómez, nuevamente, muchísimas gracias por recibir al Relato Paisa y bueno, siempre deseándole la mejor de las suertes, mucha paz en su vida y con esa armoniosidad con la que usted hace sus obras, con paciencia y con mucha inteligencia. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Esto es Relato Paisa, historias reales contadas por los propios protagonistas.